Ah, vale. Venga, va. 1, 2, 3 y... Que también. Muy guapo. A ver quién quiere cerveza. Cabrito eres. Vale. ¿Esto para qué televisión es? Aunque se Pasade pa aquí, que así pasa neles. tanto máis, tampouco hai que rodar Que máis. pasa? Así pasa. Acabamos de arrancar, que alguén di.
vos ahí? ¿Qué? Tocamos vos ahí. O tocamos aquí, esa está. Tocamos aquí, esa está. Este coche sí. Tú despois, verdad? Que sí, baña xa está. Que ben todo. Y en Ourense dice que es una Teixeiro, a la mesa ya empezamos a tocar.
decimos celebrar aquí a Eucaristía en honra de Santa Marta, gran santa e patrona aquí de estos povos de Meixí, de Pazos y alrededores. Primeiro canto que nos ofrece este coro. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Hemos venido a tu mesa a renovar el misterio de tu amor. Con nuestras manos manchadas, arrepentidos buscamos tu perdón. Alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya veis, un letrado que entiende del reino de los cielos. Es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Santa Marta. Aquí nos ten. Santa Marta está ao sol. Tamén esto, para nos decir, ¿verdad? Ese sol grande que é Dios e que debe ser sempre.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz.
Marta dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Oremos. Te rogamos, Señor, que la participación en el cuerpo y la sangre de tu Hijo nos aparte de las cosas perecederas, para que, a ejemplo de Santa Marta, podamos servirte en la tierra con caridad sincera y gozar eternamente de tu vista en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros. Viva Santa Marta. Viva.